voy a la mitad de la clase y hasta ahora me acuerdo de grabar. ¡Ah! Qué terrible, pero bueno, lo importante es que empecé a grabar, ¿no? Es mejor tarde que nunca. Qué pena para los chicos que ven videos y que no pueden estar en la clase. Acabo de probarles a ustedes casi 15 minutos de una explicación. Explicamos estas dos diapositivitas. Vamos aquí, diapositivitas. Es que diapositivitas. Y vamos aquí, ¿sí? Pero pues yo después les hago un recuento de estas dos y se los subo, ¿listo? Entonces, el ADN va a almacenar la información genética, va a transmitir la información genética, va a dirigir el proceso de la síntesis de proteína, ¿sí? Va a constituir el material genético, contiene los genes, contiene las enfermedades, contiene absolutamente todo, todo lo que usted va a variar y va a cambiar en la Tierra, o sea, en su vida como tal. Si usted a los 50 años va a tener cáncer, ahí está determinado. Si usted a los 48 le va a joder, no sé, el pelo, ¿sí? Ahí está determinado. Si se le van a caer las uñas, ahí está determinado. Si no va a tener dientes, ahí está determinado. Si le va a cambiar el color de los ojos, ahí está determinado. Todas las características que nosotros tenemos como personas y las enfermedades que podamos tener y las deficiencias van a estar depositadas en nuestro material genético. No olvidar que este material genético no se expresa solo, él también se expresa en estimulación o en condición con quién, con el ambiente. ¿Cierto? El ambiente es el que hace que exprese determinadas características ese ADN, para que lo tengan en cuenta. Estas características se transmiten de generación en generación, como se los venían contando, yo se las voy a transmitir a mis hijos, si tengo, mis hijos a los hijos de ellos, mis hijos así, y pues mi papá me la heredó a mí, mi abuelo a mí, mi abuela a mí, pero entonces somos una combinación de mucha información genética, lo cual nos ha permitido adaptarnos de una mejor manera y evolucionar, ¿sí o no? A través del paso de la historia de la Tierra y podernos adaptar pues a todas esas características que tenemos. También es capaz de autorreplicarse, que es el proceso que pues también les voy a explicar. El ADN es universal. ¿Qué significa eso? Que si usted quiere leer ADN de una planta dentro de mis células, dentro de mi información genética, lo puede hacer. Si quiere extraer ADN de mí y leerlo, no sé, dentro de una bacteria, también lo puede hacer, ¿cierto? O sea, puede hacer muchísimas cosas porque es universal y lo puede meter en diferentes organismos, aunque no va a reaccionar en la síntesis de proteína, pero sí lo puedo descodificar dentro de un organismo como tal. Ustedes van a decir, uy, profe, ¿uno cómo hace eso? Mire que eso es re barato. En China, leerse su información genética o hacerse una secuencia de bases nitrogenadas de ADN vale como 100,000 pesos, ¿sí? Pues no sé cómo será el dinero que manejen allá, de verdad no conozco la moneda allá, cómo se llama, pero pues acarrea 100,000 pesos colombianos. El problema es enviar la información genética de uno, del ADN de uno de acá hasta allá y que llegue vivo, ¿no? Y que lo dejen ingresar. Ese es el problema, porque como es material biológico, no es tan fácil de ingresar a otro lugar. Pero es muy barato y usted hace eso, ¿no? Y usted va y se hace como la secuencia de bases nitrogenadas y la lectura de su ADN y usted ahí puede saber en qué momento va a tener qué enfermedad, si de pronto a determinada edad y en su familia está el cáncer de seno, digamos como en mi familia, yo puedo ahí determinar si en algún momento mis células se van a volver cancerígenas y podría tener, ¿sí? Cáncer de seno, en qué edad, en qué época, y eso se llama un PCR, ¿sí? Y se hace a través de dos procesos, el RAR Prime y el FOR Prime. Hasta el año 2012 aproximadamente se terminó toda la secuencia nitrogenada de bases que conforman el ADN humano y este año se está premiando a unas chicas que volvieron a hacer el trabajo de generar el genoma humano. ¿Para qué? Para enfermedades que tengan que ver con terapia génica, enfermedades que se puedan modificar directamente desde el ADN. ¿Para qué? Para que ya no se den en los organismos, para que ya no se den en las personas, ¿sí? Interesante avance de la ciencia, interesante avance de la biología, de la ingeniería genética, ¿sí? A mí me parece porque pues ahí también permitió pues que la gente pudiera modificar ciertas características y empezar a tener, digamos, otras habilidades. Hay en algunas regiones, en algunos países, sobre todo el primer mundo, aunque exista solo un mundo, ¿sí? Que son estos españoles, europeos y estos gringos que a mí me caen muy bien. Ellos tienen ahorita pues la capacidad con todo su desarrollo, con toda su tecnología, ¿sí? De modificar sus hijos. Entonces en el embarazo usted dice, no, es que yo quiero que mi hijo sea súper inteligente, pero no solo súper inteligente, sino también quiero que sea alto, mono, musculoso y de ojos azules. Entonces le modifican toda la información genética para que su hijo tenga esas características como tal. Si están obvio determinadas,
Obvio, esas características también deben estar determinadas ¿en dónde? En la familia, ¿no? Porque si esas características no están determinadas, pues en su núcleo familiar, en su círculo familiar, pues como grave la cuestión. Ahí no va a tener de pronto la posibilidad de alterar el material genético. Las instrucciones del ADN pueden determinar diferentes características para el organismo, pues ya dependiendo para qué se sintetice la proteína o cuál ya sea la necesidad del organismo como tal. Acá viene la parte interesante. Ya voy a hablar un poquito de la estructura del ADN y la estructura del ADN. Y acá viene el trabajo y la tarea de todos ustedes, ¿sí? Para dentro de 8 días, escúchenme muy bien, es muy importante que usted realice una maqueta como usted quiera, pues yo le no digo maqueta, pues usted haga el diagrama como usted quiera, ¿sí? Se le califica la creatividad, ¿sí? Yo creo que en este caso le va a calificar más la creatividad que cualquier cosa, y usted va a realizar una maqueta. En esa maqueta usted va a explicar toda la estructura del ADN. Ahí tiene que estar reflejado cuál va a ser su citosina, cuál va a ser su guanina, cuál su timina y cuál su adenina. Aparte de eso, el puente de hidrógeno, o sea, la unión, ¿cierto? Se tiene que notar, ¿sí? Y no solo eso, también se tiene que ver el grupo fosfato y el azúcar. Y usted va a nombrar y va a señalar con papelitos cada una de las partes que les estoy diciendo, ¿cierto? Y va también a nombrar qué es un nucleótido, qué es un nucleósido y qué es un peldaño, que ya más adelante se los voy a explicar. Pero estas son las partes que tienen que estar referenciadas y que tienen que estar nombradas y marcadas, ¿listo? ¿Para cuándo es ese trabajo? Para dentro de 8 días, o sea, usted tiene 8 días de plazo para realizarlo, así que no quiero excusas, ni me pasó un carro, profe, me pasó un avión por encima y mire, estoy vivo, me partió un rayo en la mitad y me volví a reconstruir, pero aquí estoy. Imagínese que la maqueta no se reconstruyó, pero yo sí, o sea, excusas no quiero. Ya sabe que usted tiene 8 días, yo creo que es un plazo justo para que usted pueda hacer esta actividad. Recuerde que no quiero esta actividad ni con icopor ni con FOMI, porque eso es totalmente contaminante. La quiero con material reciclable. Usted verá cómo lo va a hacer, pero simplemente con material reciclable. ¿Listo? Entonces, estructura del ADN. El ADN está organizado pues en cromosomas, ¿sí? Estos cromosomas se encuentran depositados en el núcleo, entre las células eucariotas, ¿sí? En nosotros va a ser de manera lineal, va a formar, digamos, la estructura de cromosoma que ustedes lo ven acá, ¿sí? Mientras que en los organismos procariotas va a formar esa estructura que ustedes ven acá, ¿cierto? Más bien de forma circular. Y como los procariotas no poseen núcleo, procariota es no núcleo, ¿cierto? Como no hay núcleo, no hay quien cubra el ADN, por eso el ADN se tiene que hacer de manera circular para poder, digamos, defenderse y protegerse. Por eso, digamos, atacar a bacterias, sobre todo a bacterias, con ampicilina es fácil y pues y con antibiótico, y pues es menos complejo de pronto que ir a atacar un virus, porque es que un virus sí desarrolla capacidades y infecta la célula de la persona. Entonces, la única manera sería matar las células que están infectadas. Pero si todo el cuerpo está infectado, no puedo matar todas las células porque pues mataría todo el organismo, ¿cierto? Entonces, a esas, digamos, como la diferencia entre un virus y una bacteria, porque es que un virus y una bacteria son totalmente diferentes, ¿no? Las enfermedades producidas por virus, simplemente usted puede atacar los síntomas, pero el que lo tiene que eliminar propiamente es su sistema inmunológico. Si su sistema inmunológico no es fuerte, mananay, perdiste. En cambio, las bacterias, sí, son las que dan fiebre y se pueden tratar con antibióticos. Y los antibióticos son los que las matan, específicamente, pues la ampicilina. Hay enfermedades de transmisión sexual producidas por bacterias, ¿no? Como la clamidia, como la gonorrea, como la gardенela. ¿Y cómo se curan estas enfermedades? Aplicando 15, aproximadamente 15, sobre todo la gonorrea y ¿cómo se llama esta? Y la sífilis. Tienen que aplicar 15 inyecciones alrededor del ombligo y es aproximadamente, el dolor es tan intenso que usted se desmaya del dolor, ¿sí? Pero deja sin poder caminar como una semana aproximadamente, porque le duele tanto su cuerpo que no se puede ni mover. Entonces, pues, chicos, con esta pequeña intervención también les hago una reflexión para que siempre, siempre, siempre en sus días, cuando inicien su activación sexual, llévense en la cabeza que por más incómodo que sea, por más feo que sea y por más feo que diga la sociedad,
hay que siempre tener mucho cuidado con nuestro cuerpo y protegernos con condón, ¿listo? Siempre, siempre, para las personas que ya iniciaron su vida sexual, por favor, tengan mucho cuidado porque hay muchas bacterias, muchos virus, ¿sí o no? Como el virus del VIH. Últimamente he escuchado de muchas personas con VIH, ¿sí? Que se relacionan con muchas personas con VIH y yo digo como, Dios mío, hay mucha gente con VIH en el mundo y no sabemos, ¿sí? Y pues hay mucha gente que de pronto vive brava con eso y no avisa, entonces para eso lo mejor que hay que hacer es que protegerse con el método mejor que existe, que es el método de barrera, que es el condón. ¿Listo? Entonces, para evitar pues todas esas enfermedades y todo eso que les cuento, porque pues es importante que ustedes también sepan eso, ¿no? Porque eso es como una responsabilidad que tenemos con nuestro propio cuerpo, es una responsabilidad personal. Bueno, entonces vamos a ver aquí el cromosoma. Vamos a ver que el cromosoma se va a enrollar se va a enrollar alrededor de unas proteínas que se llaman histonas y estas proteínas que se llaman histonas lo van a compactar supremamente mucho. ¿Para qué? Pues para defenderlo y pues para protegerlo pues de cualquier virus, de cualquier bacteria o de algo que lo quiera alterar, ¿no? Al ser algo tan importante el ADN, realmente hay muchas cosas externas y muchos patógenos que primero quieren atacar, digamos, como esa parte, porque es que esa parte es la que va a mandar y es como la parte central de todo el cuerpo donde está, digamos, depositada toda su defensa, ¿no? Y también toda su fortaleza como organismo. Vamos a ver también la cromatina, vamos a tener las bases nitrogenadas y vamos a ver las doble eras y con eso pues las bases nitrogenadas que tenemos acá, ¿no? Adenina, citosina, guanina y timina. Por este lado, el ADN pues se va a formar de dos cadenas, ya se los nombraba a ustedes, bicatenario, cada una formada por un nucleótido. ¿Qué es un nucleótido, mis niños? Un nucleótido es, ¿sí? Es el conjunto o el trío, por decirlo de esta manera, que está compuesto por un azúcar, ¿sí? En este caso para el ADN es la desoxirribosa, que es la estructura que ustedes están viendo acá. Es una estructura cíclica con 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, ¿cierto? O sea que eso ahí viene formando una pentosa, más o menos, 5 carbonos penta. Sí. Sí. No, no, uy, ¿cómo es? Divitri, tetrapenta, sí. Sí, no, penta, sí, penta. Es una pentosa. ¿Listo? Una pentosa con 2 grupos hidroxis, 3 grupos hidroxis, de ahí la tienen, un azúcar, una desoxirribosa, conocido con ese nombre, pero pues ya cuando uno lo nombra por notación tradicional, por la tradicional, quedaría con el nombre de pentosa, ¿listo? Abajo está el grupo fosfato, ahí lo ven, ¿por qué grupo fosfato? Porque tiene un fósforo, véalo, ahí, el de la mitad, eso es un fósforo, ¿sí? Entonces, por eso es un grupo fosfato. Con 3 hidróxidos a su alrededor, un enlace doble para unión con un oxígeno, ¿cierto? Que estos componentes son los que vienen a formar, ¿sí? La estructura de nuestro ADN. Lo que significa, chicos, es que nosotros somos química, sí, nuestro interior es química totalmente, una